Luego tenemos f de x es igual a 1/3 de x al cubo menos 9x más 3. Entonces hallamos la primera derivada, sería 1/3 sale, derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, menos 9. Entonces 3 con 3 se va y me queda que la primera derivada es x al cuadrado menos 9. Si factorizamos la primera derivada sería x más 3 por x menos 3. Entonces, haciendo que la primera derivada sea igual a 0, tenemos que la primera derivada es x más 3 por x menos 3 es igual a 0. Entonces, x más 3 igual a 0 quiere decir que x es igual a menos 3. Y luego, x menos 3 igual a 0 quiere decir que x es igual a 3. Estos son los valores críticos. Pero luego hay que hallar el f de menos 3 y el f de 3. Entonces, el f de menos 3 sería igual a 1/3 de x, que en este caso es menos 3 al cubo, menos 3 al cubo, menos 9 por menos 3 más 3. Entonces, el f de menos 3 sería igual a 1/3 por menos 27, que sería menos 9, más 27 más 3. Entonces, el f de menos 3 es igual a 18 más 3, 21. Ese es el f de menos 3. Y luego hallamos el f de 3. El f de 3 sería 1/3 de x que vale 3 al cubo, menos 9 por x que vale 3, más 3. Entonces, el f de 3 es igual a 27 entre 3 sería 9, menos 27, 9 por 3, más 3. Entonces, el f de 3 sería 9 menos 27, menos 18, más 3, menos 15. Ese sería el f de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en el eje X valores críticos en x igual a menos 3 y x igual a 3. Cuando x es igual a menos 3, y vale 21. Entonces el punto es menos 3,21. Cuando x es igual a 3, y vale menos 15. Entonces el punto es 3, menos 15. En esos puntos pueden haber máximos y mínimos, pero hay que comprobarlo con el criterio de la segunda derivada. Entonces derivamos por segunda vez, sería f segunda con respecto a x. Entonces tenemos que la derivada es x al cuadrado menos 9. Quiere decir que si derivamos x al cuadrado menos 9, la segunda derivada sería 2x. ¿Y luego qué se hace? Evaluar la segunda derivada para los valores críticos, es decir, vamos a hallar f segunda de menos 3, que sería 2 por menos 3, igual a menos 6. Salió negativo. ¿Qué quiere decir eso? Como la segunda derivada salió negativa, es decir, menor que 0, entonces, ¿qué ocurre? La curva es, como salió negativa, cóncava hacia abajo en esa ubicación en x igual a menos 3. Entonces, en x igual a menos 3, la curva se abre hacia abajo. Y luego tendríamos que hallar el f segunda de 3. El otro valor crítico es 2x, es decir, simplemente 2 por 3 igual a 6. Salió positivo, mayor que 0. Entonces, como salió positivo, la segunda derivada quiere decir que la curva f de x es, como salió positivo, cóncava hacia arriba en x igual a 3. Entonces, en x igual a 3 es cóncava hacia arriba. Entonces, vemos que este es un punto alto en x igual a menos 3. Entonces, le llamamos un máximo relativo. Un máximo relativo. Y este es un punto bajo en x igual a 3. Entonces, le llamamos un mínimo relativo.
Entonces, aquí la curva es cóncava hacia abajo y luego en algún punto entre menos 3 y 3 va a cambiar a ser cóncava hacia arriba. Ese punto donde cambia el sentido de la concavidad se llama punto de inflexión. Entonces, ¿cómo se halla el punto de inflexión? Se halla haciendo que la segunda derivada sea igual a 0. Entonces la segunda derivada es 2x igual a 0. Quiere decir que x tiene que ser 0. En x igual 0 va a estar el punto de inflexión. Pero tenemos que hallar, para hallar el punto necesitamos hallar también la coordenada y. Ya sabemos que en x igual 0 va a estar el punto de inflexión, pero tenemos que hallar el valor de y, es decir, tenemos que hallar el f de 0. El f de 0, sabiendo que f de x es 1/3 de x al cubo, entonces sería 1/3 de x, que es 0, al cubo, menos 9x más 3. Entonces sería menos 9 por 0 más 3. Quiere decir que el f de 0 va a ser igual a más 3. Más 3 quiere decir que el punto de inflexión, las coordenadas del punto de inflexión son 0 en x y 3 en y. Entonces vamos a agregarlo al bosquejo. Tenemos que en x igual a 0, va a estar el punto de inflexión. ¿Cuáles son las coordenadas? Las coordenadas del punto de inflexión van a ser 0 en x y positivo 3 en y, 0,3. En ese punto, la curva f de x va a cambiar de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, incluso acá se puede hacer un cuadro también, como hacíamos en el criterio de la primera derivada. Podemos decir que desde menos infinito hasta 0, la curva es cóncava hacia abajo. Y desde 0 hasta más infinito, la curva es cóncava hacia arriba. Entonces surgen dos intervalos. Vamos a hacerlo por acá. X puede estar en dos intervalos, desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito. Entonces, en esos intervalos se evalúa el signo de la segunda derivada. Ya lo hemos evaluado para un valor antes, que es menos 3, y para un valor después, que es 3. Entonces salió menos más. Y eso nos lleva a una conclusión. Si la segunda derivada sale signo negativo, quiere decir que la curva es cóncava hacia abajo. Aquí hay que escribir todo, ¿no? Cóncava hacia abajo. Y cuando es positivo, entonces la curva es cóncava hacia arriba. También acá hay que escribir todo, cóncava hacia arriba. Aquí tenemos la gráfica de f de x es igual a x al cubo sobre 3 menos 9x más 3, realizada en el programa GeoGebra. Vemos aquí un máximo relativo en el punto menos 3,21 y un mínimo relativo en el punto 3, menos 15. El punto de inflexión donde la curva cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba es el punto que aquí se ha denominado F, cuyas coordenadas son 0 en X y 3 en Y.